se denomina, esta mesa se denomina entonces Cuerpos, Arte y Memoria, genealogías traumáticas en las tramas del pasado, y en realidad esta es la primera parte de la mesa, porque luego hay otra. Voy a respetar el orden de exposición que nos han marcado en la planilla, así que vamos a comenzar con Claudio Martínez. Él es docente de la UBA y también de los Institutos Superiores de Formación Docente 113, 114 y 174. El compañero participa con una ponencia que se llama Ecos del Terror, Corporalidad y Heterotopía en la construcción de una resistencia a la ubicuidad del poder en la mala sangre, de Griselda Gámbara. Recordemos que tenemos tan solo 15 minutos, así que bueno, entre todos tratemos de ser respetuosos con el tiempo. ¿Sí? Te escuchamos, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la presentación, y voy a tratar de no extenderme demasiado más, un minuto más de lo pautado. Bueno, comienzo entonces con la lectura de la ponencia. Pese a su peligrosa generalidad, parece hoy un lugar común la idea de que el pensamiento político moderno, al menos si tomamos como punto de partida Hobbes, se encuentra en varios de sus desarrollos atravesado por cierta aversión al desenfreno, la violencia y el terror que, bajo diferentes formas, se configurarían como peligros latentes en el seno mismo de lo social. Carlo Ginzburg precisa que es justamente en Hobbes en donde el problema empieza a tematizarse de la peculiar forma en la que la modernidad emprenderá la discusión. Dice Ginzburg: Hobbes no quiere destruir el miedo, sino que por el contrario, él lo considera el fundamento mismo del Estado. Parece difícil negar la vigencia de aquello, al menos como problema, a lo largo de los siglos subsiguientes, incluso en la historia contemporánea. No emprenderemos, no obstante, aquí un análisis centrado en la teoría o la filosofía políticas, ni aún un abordaje historiográfico del fenómeno. Nuestro interés central radica en observar las formas en las que cierta conceptualización del terror político es tematizada, explorada y criticada en los materiales literarios. Esto es, explorar la pregunta por la vinculación entre terror político y terror literario. Colly Robin ha definido el terror político como, cito, temor de la gente a que su bienestar colectivo resulte perjudicado. Es decir, miedo al terrorismo, pánico ante el crimen, ansiedad sobre la descomposición moral. O bien, la intimidación de hombres y mujeres por el gobierno o algunos grupos. Fin de cita. Pese a su aparente arbitrariedad y amplitud, la propuesta de Robin engloba una serie de temores que tienen en común su carácter siempre colectivo, que trasciende las fronteras del miedo particular para situarse en una esfera en donde algún otro, bajo múltiples formas, aparece como amenazante tanto para el sujeto como para su comunidad. Esta amplitud de temores estaría asignada por una asimetría en la instrumentalización de la fuerza. Nuestro análisis se centrará en la observación de los modos en los que algunos textos literarios representan las formas autoritarias del poder político, que precarizan en muchos casos al máximo la experiencia vital de los personajes. Estas problemáticas serán abordadas en La mala sangre, de Griselda Gámbara, escrita en 1981 y estrenada en Buenos Aires en 1982. Consideraremos a su vez las continuidades presentes en la obra de un conjunto amplio de imágenes, construcciones espaciales, figuras y personajes que se encuentran ya presentes en el acervo de la tradición literaria del siglo XIX, construida a partir de las críticas y denuncias con las que cierta intelectualidad elaboró literariamente la figura de Juan Manuel de Rosas. Parte de la crítica ha considerado que el surgimiento de la literatura argentina, esto es, de una literatura que pudiese proclamarse argentina en oposición a otras literaturas nacionales e incluso a otros sistemas literarios, tuvo como una de sus motivaciones originales la construcción de Rosas como figura del poder total. Si bien es innegable la existencia de producciones literarias de fuerte carácter político antes de la aparición del Salón Literario y la así llamada Generación del 37, para críticos como David Viñas, cito en extenso, es el impacto de la figura de Rosas, fenómeno totalitario, mucho más intenso, próximo y prolongado que el episódico de las invasiones inglesas o el del proceso de 1810, que rechaza y fascina a los hombres de la generación de 1837,
enfrentándolos al dilema de la marginalidad o la integración, la huida o la penetración en y por la realidad, la abdicación, la crítica o la abstracción, al proponerles una figura cargada de referencias románticas por su origen popular, desmesura, connotaciones irracionalistas y hasta por sus violentos contrastes. Fin de la cita de Piñas. A lo largo del siglo XIX argentino, la proliferación de textos literarios y dramáticos que tematizan el terror político es abundante. Solo entre 1840 y 1856 encontramos Cuatro épocas de Bartolomé Mitre, El cruzado, el poeta y Amalia de José Mármol, Una víctima de rosas de Francisco Javier de Hacha, Musa de Claudio Cuenca, Rosas y Urquiza en Palermo de Pedro Echagüe o Camila O'Gorman de Heraclio Fajardo. No obstante, resulta importante remarcar que no todas las obras asocian la figura de Rosas con la violencia. Otras como Juan de Borgoña o Un traidor a la patria de Alberto Larroque y El entierro de Urquiza de Pedro Lacasa parecen legitimar el ideario rosista. En un punto intermedio podría considerarse El gigante Amapola de Juan Bautista Alberdi, donde la crítica es llevada a cabo no solo contra la figura de Rosas, sino también contra la pasividad, mezquindad e inoperancia de sus oponentes. Tomaremos de esta tradición tres textos especialmente relevantes para el objeto que nos hemos propuesto. El Matadero y el extenso problema narrativo Avellaneda, ambos de Esteban Echeverría, y Tablas de sangre de José Riverindarte. En las tres obras, la arbitrariedad del terror político se manifiesta a través de una serie de imágenes recurrentes que, como observaremos en La mala sangre, parecen haber constituido una tradición, podemos decir un lenguaje, del terror político en Argentina. En El Matadero de Esteban Echeverría, las formas del poder que se materializan en los personajes son posibles gracias a una estructura sumamente compleja, dentro de la cual la violencia ejercida por Matasiete o el arbitrio del juez representan solo una parte. La suciedad y la agresión abundantes del matadero que recorrerá el joven unitario se presentan en su exceso como un espacio en donde lo conocido deviene monstruoso y las formas proliferantes de la violencia parecen proceder de una fuente demasiado desmesurada como para ser asimilada por los saberes corrientes. La misma observación podría realizarse tanto en Avellaneda como en Tablas de sangre, en donde el testimonio constante de la violencia y la traición no parecen encontrar otro lenguaje que el del terror literario para expresarse. Incluso más allá de Riverindarte y Echeverría, en formas breves, como Isidora la Federal o La Refalosa de Hilario Ascasubi, la violencia extrema se presenta desde una hiperbolización completa del federalismo que lo hace devenir monstruoso. La mala sangre de Griselda Gambaro sitúa la acción expresamente en 1840, década del recrudecimiento de las tensiones entre unitarios y federales. En este marco, Gambaro retoma las imágenes del terror político que aquella tradición literaria le había heredado para realizar una crítica a la situación presuntamente análoga que atraviesa el país al momento del estreno. Sin embargo, sería un error atribuir a la autora individualmente estos rasgos. En términos de Pelletieri, Gambaro se posiciona dentro de los problemas estéticos y políticos del sistema teatral originado en la década del 60 y que llega hasta nosotros, dice Pelletieri. Este sistema se caracteriza semánticamente por querer significar una crítica intensa a nuestros mitos sociales y políticos, a nuestras formas equivocadas de convivencia, especialmente las propias de la clase media. Resulta notable la pretensión de la autora de representar el terror contemporáneo a partir de una referencia al pasado. Parece subrayar además que esta representación no podría ser llevada a cabo desde la perspectiva de un realismo ingenuo que parece a estas luces exhibir todas sus limitaciones de acuerdo a la ya clásica delimitación que Lukács realizó entre narrar y describir. No alcanzaría desde la estética gambariana con poblar la obra con pretendidos retratos o descripciones del presente si estos no estuvieran sometidos a un juicio de interpretación. Las imágenes históricas del terror, mejor dicho, su representación o incluso su invención, sí parecen concretar aquel movimiento a contrapelo de la historia que sugirió lúcidamente Walter Benjamin y que permite que el presente aparezca en la obra en sus vinculaciones con un pasado ficcional que inevitablemente retrotrae la mirada nuevamente hacia el resto. Ya desde su didascalia inicial, La mala sangre condensa una gran cantidad de elementos. Se sitúa el espacio de la escena en una casa familiar tradicional de inclinación federal. El color rojo abunda en la escena. Cito: las paredes tapizadas de rojo granate. La vestimenta varía también en distintas tonalidades de rojo. El padre, Benigno, particularmente,
viste de un rojo muy oscuro, casi negro. Fin de cita. La representación comenzará a dibujarse en el rojo granate que, por un lado, se asocia a la sangre vertida por razones políticas y que, por otro lado, constituye la referencia al color característico de los uniformes federales. Es importante señalar que no creemos que Gambaro escriba contra Rosas, sino que utiliza su figura, esto es, se posiciona críticamente frente a este como figura. No obstante, sí debemos señalar que esta figura aparece aquí como signo de la violencia y el terror, que esta vinculación no es evidente y que responde a un movimiento crítico de clara intención que sirve a la autora para atacar otra figura, la de la dictadura cívico-militar. Uno de los elementos distintivos del tratamiento gambariano del terror político está vinculado con el uso particular que la autora realiza de la extraescena. En la segunda escena puede leerse, cito, se oye afuera el ruido de un carro y de las cerraduras de los caballos sobre las piedras. Ambos atienden. Dolores dice, todas las mañanas pasa, pero por deferencia hacia mi padre, muchas veces no gritan melones. Fin de cita. La carreta jamás se hace visible para los personajes que se limitan a percibirla a partir de un dato sensorial fragmentario como la audición. Más adelante, revelando el enigma que esta extraescena delimitada, leemos. Cita. Dice Dolores. ¿Escuchó hoy gritar melones? Suerte para usted. Pasaron 2 veces. En la primera, dejaron una cabeza en la esquina. Fin de cita. La imagen de los cuerpos arrojados en el camino como amenaza se encuentra también fuertemente testimoniada en tablas de sangre de Riverindarte, en donde se mencionan personajes que, cito, encontraron la cabeza del general Hacha clavada en un palo y el cuerpo tirado a la izquierda del camino. Fin de cita. O son testigos de que, abro cita nuevamente, se elevaba una pirámide de 600 cabezas de prisioneros degollados. Fin de cita. La desinformación y el terror se plasmarán entonces en un misterio general. Este misterio no se patentiza en la acción principal, por lo tanto, el enigma de la obra llegará a una tensión mayor en relación con la extraescena. Por otra parte, Benigno se presenta como una figura tiránica cuyo poder en el espacio de la escena parece absoluto. Sus parlamentos a lo largo de la obra son cuantitativamente mayoritarios comparados con los de los demás personajes. Esto se traduce en la expresión del monopolio casi absoluto de la palabra y el silencio forzado de los otros que, en parte importante de la obra, se limitan a responder a sus insultos o pedidos. La extraescena, nuevamente, se presenta como un espacio propicio para el ejercicio arbitrario del poder. Benigno mantiene a los candidatos a tutores de su hija afuera en condiciones climáticas difíciles de soportar, solo por placer, invisibles para el espectador. Luego de echar a uno de estos a la calle, reproduce en voz alta los pensamientos del candidato expulsado. Abro cita. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me echan? Yo estaba ahí en la fila, buenito, y me compré guantes rojos. Fin de cita. No obstante, llamativo en la obra el hecho de que en varias oportunidades los personajes sufran los abusos de Benigno a cambio de algún rédito. Rafael, el candidato elegido por Benigno, es humillado por este al extremo de obligarlo a desnudarse para exhibir la protuberancia de su espalda. Ante la negativa, Benigno, lejos de forzarlo físicamente, señala la ventana y exhibe la competencia por el puesto de trabajo. Si bien es posible hablar de la existencia de un personaje colectivo constituido por todos los personajes sometidos al despotismo y al terror en sus diferentes manifestaciones, en este caso, los intercambios de los personajes con el poder y su sometimiento presentan ambigüedades. La gestión del conocimiento es también relevante en la construcción del personaje de Benigno. Si en el matadero la monstruosidad del espacio que visita el unitario recae en la imposibilidad de dar fehacientemente con categorías para juzgar lo visto, en un escenario desbordantemente violento, en la mala sangre el desconocimiento general forma parte de un proyecto sistemático del padre en la educación familiar. Al comentarle a Rafael sus saberes y disciplinas de especialidad, la reacción de Benigno es categórica. Abro cita. ¿Matemáticas también? Soberbio. A mí me enseñará matemática. Las niñas solo necesitan saber que 2 más 2 son 4. Fin de cita. Los requerimientos de la educación femenina suponen, en este sentido, una distribución consciente de los conocimientos accesibles a cada ocupante de la casa y su potencial peligrosidad para el proyecto de Benigno. En una de las apariciones de Fermín, el fiel sirviente de Benigno que, por otro lado, parece estar constantemente escuchando todas las conversaciones y espiando a los personajes,
Dolores se refiere al sentido del estudio de una lengua muerta en un marco en donde la muerte tiene una realidad efectiva. Abro cita. Mi padre es un imbécil. Latín. En una ciudad salvaje. La mejor cabeza es la cortada. El mejor ruido es el silencio. Quiere que aprenda latín. Hay que ser imbécil. Cierro cita. Fermín se aprovechará de esta situación y con ostentosa ironía le mostrará a Rafael y Dolores una bolsa sangrante con melones. Ante el horror de los personajes, aquel descubrirá la broma. Un melón real y carne podrida dentro de una bolsa simulan una cabeza cortada. No obstante, la naturalización del terror dentro de la familia rosista es extrema y habilita por parte de Fermín el reproche. Abro cita. La señorita cree que a los salvajes, inmundos, asquerosos, no se les debe cortar la cabeza. Es demasiado bueno. Cierro cita. Fermín, que aparece como un intermediario constante entre la afuera, espacio de los carros, de la violencia descontrolada, pero nunca vista directamente, y el interior de la casa familiar, en donde el poder explícito es monopolizado casi exclusivamente por Benigno, acerca más adelante un pájaro muerto a Dolores, que ya no parece reconocer ese regalo como un objeto preciado. El pájaro muerto de Fermín, ya en silencio, sin la posibilidad de cantar, se presenta como obsequio en una lógica de intercambio que subvierte la familiaridad del ave viviente, valorada por su canto, su movimiento, y pondera el silencio y la actitud como un premio de guerra. Resulta relevante mencionar la forma en la que la figura heroica del individuo, que se enfrenta al terror político en la tradición decimonónica, vuelve a aparecer en La mala sangre, aunque con algunas variantes. Al momento de pensar en su futuro con Dolores, Rafael reflexiona, abro cita. Sí, no debemos olvidarlo, Dolores. Aunque seamos felices, no debemos olvidar que pasa el carro. Yo también, no solo te elijo a vos, elijo cabezas sobre los hombros. Fin de cita. El personaje de Rafael podría colocarse en serie con el unitario del matadero, en tanto portador de una dignidad que no solo enfrenta la arbitrariedad del poder, sino que es capaz de sacrificarse por ella, como efectivamente sucederá en el final, pero a diferencia de aquel, sus móviles y su compromiso parecen desvincularse de todo egoísmo individual en función del reconocimiento de una dimensión mucho más cruda del poder que resulta imposible de enfrentar en soledad y conservar simultáneamente la cabeza sobre los hombros. Probablemente el momento de mayor tensión de la obra se produzca durante el reconocimiento de la traición de la madre, que delata el plan de fuga de Dolores y Rafael. El terror desembocará en la certeza, la ubicuidad, incorporándose incluso a los sujetos de mayor confianza. Enterándose de la muerte de Rafael en las manos impunes de Fermín, Dolores reprochará. Abro cita. Cuando se decide por los otros, es lo que pasa. Se escapa todo de las manos y el castigo no pertenece a nadie. Entonces, uno finge que no pasó nada y todo el mundo duerme en buena oscuridad. Y como el sol no se cae, al día siguiente uno dice, no pasó nada. Fin de cita. La crudeza del discurso de Dolores parece reflejar un aspecto fundamental que está también presente en El matadero, Tablas de sangre o Avellaneda, el olvido forzoso y el silencio. Sin embargo, la posición de Dolores como sobreviviente inaugura un nuevo espacio de reflexión ausente en las demás obras, en las que los protagonistas son silenciados y requieren de un testimonio posterior. Dice Dolores, abro cita, ¿cómo no te das cuenta, papito? Tan sabio, ya nadie ordena nada. En mí y conmigo nadie ordena nada. Ya no hay ningún más allá para tener miedo. El silencio grita. Yo me callo, pero el silencio grita. Fin de cita. Este mismo silencio sonoro parece ser aquel que en el Avellaneda de Echeverría torturaba al traidor Oribe. Abro cita. ¿Oís esos gritos hondos que angustiados dejan el corazón? Son los gemidos de las tiernas esposas y las madres, y de los pobres niños desvalidos a quien dejaste bárbaro sin padres. Fin de cita. El reconocido Parlamento Final de Dolores da cuenta de un medio de resistencia inexpugnable como lo es el silencio, que se presenta como una instancia más allá de la cual el poder perdería sus facultades. Las obras analizadas anteriormente vieron su génesis en el marco de problemáticas políticas y sociales a las que intentaron responder en muchos casos vehementemente. En La mala sangre, el teatro se incorpora a la praxis vital e interpela al espectador a volver a mirar el pasado histórico para recuperar la percepción de la contemporaneidad. La obra de Gambaro, con el peso de la tradición nacional que se encarna, fundamentalmente, en las obras de la generación del 37,
produce significado a partir de cierto trabajo hipertextual con aquellas. En este sentido, resulta relevante lo señalado por Pierre Nora sobre la tarea de recuperación de la memoria. Cito a Pierre Nora. En síntesis, ni resurrección ni reconstrucción, ni aún representación. Una rememoración. Memoria, no el recuerdo, sino la economía y administración del pasado en el presente. La relectura de estos textos a la luz de nuevas y no tan nuevas perspectivas sobre los límites e indeterminaciones entre literatura, política e historia, reanima el espacio crítico y político de nuestra literatura, así como señala cierto espacio de desplome del canon, o al menos de ciertas prácticas de lecturas de aquel. Creemos que La mala sangre exige como obra, una y otra vez, esa tarea de desplome. Gracias. Bien, muy bien, Claudio. Muchas gracias. Yo me voy a quedar para el último, me parece, por respeto a la mesa. Voy a presentar a Belén Urquiza, que es la participante que sigue. María Belén Urquiza es egresada de la UNRC, forma parte de un equipo de investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto y nos presenta una ponencia que se llama Construcción de sentidos sobre Malvinas, entre la desmalvinización y la remalvinización. Así que, María Belén, te damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba recién Adriana, este trabajo o mis estudios en relación a los sentidos que se construyen sobre Malvinas desde la literatura comienzan cuando empiezo a formar parte de un equipo de investigación en el que se trabajan distintas líneas de construcción de sentidos sobre Malvinas. La mayoría relacionadas con la literatura, pero por ejemplo se han hecho también trabajos vinculados a cómo se construyen sentidos o memoria sobre Malvinas en las escuelas secundarias. En esta oportunidad, este trabajo es una parte muy acotada por el tiempo que tenemos para la exposición de lo que fue luego mi trabajo de tesis para finalizar la licenciatura. Bueno, todos coincidiremos en que Malvinas es un reemergente en el campo sociopolítico y cultural y por eso sigue siendo fundamental en la construcción de la identidad nacional. Pero eso hace que debamos asumir una perspectiva interdiscursiva en la que la narración literaria ingresa al entramado de los demás discursos sociales. Partiendo de esa línea, decidí armar un corpus, en este caso integrado por 2 novelas, en el trabajo de tesis son más. En este corpus, para esta ocasión, seleccioné 2 de esas novelas. Una es El desertor, de Marcelo Ehrhardt, publicada en 1992, y otra es Trasfondo, de Patricia Rato, que se publica en el 2012. Para poder relacionar estas 2 novelas o ponerlas en tensión en diálogo, me pregunté sobre qué sentidos proponen, si tensionan o no el discurso oficial, cómo dialogan entre ellas y con el resto de los discursos sociales. Es decir, que para trabajarlas estoy tomando Malvinas desde un punto de vista histórico, como hecho histórico fundamental para nuestro país, pero también desde un punto de vista crítico. ¿Por qué seleccioné estas 2 novelas de ese corpus más amplio que forma parte de mi trabajo de tesis? Porque las 2 son representativas, cada una de ellas, de un momento histórico de nuestro país, de un proceso, una de un proceso de desmalvinización y otra de un proceso de remalvinización, que tienen que ver con la dirigencia política de su momento de producción. A esto me voy a referir hacia el final de la exposición. Para comenzar a armar estas categorías teóricas a partir de las cuales leí estas 2 novelas, comencé por retomar a Haysen, quien propone que en los últimos años asistimos a un auge de la memoria, que antes estábamos anclados en un paradigma que pensaba el presente y el futuro, pero que desde el último tiempo parece que estamos anclados en el pasado. Y que en Argentina esa mirada puesta en el pasado surge luego de la última dictadura. Y me puse a preguntar, bueno, ¿por qué esta mirada puesta en el pasado surge después de la dictadura?
y llego a la conclusión de que en realidad durante esos años primó una cultura del miedo, de discursos autoritarios que imponían una verdad inapelable, y es por eso que, siguiendo a Besetti, con la postdictadura se abre un nuevo régimen de la memoria, pero esta vez ya entendida como una acción sobre el pasado, una acción pública sobre ese pasado. Es decir, no se trata de recuperar el pasado por el pasado mismo, sino para realizar una mirada crítica sobre él. Y en este sentido, cabe preguntarnos si todos los hechos del pasado en realidad nos sirven o si estaríamos otra vez anclados en ese pasado. Retomando Haysen, nuevamente, podemos decir que Malvinas es un pasado utilizable, ¿sí? de toda nuestra historia como país. Malvinas es un hecho que podemos rescatar para pensar el presente y el futuro. Vicente Palermo, en este sentido, nos propone que debemos hacernos preguntas que en realidad van a ser sal, porque Malvinas sigue siendo una herida abierta, pero que nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos y a descubrir que tenemos menos certezas de las que en realidad creemos. Si nos ponemos a pensar, en realidad nos han faltado esas preguntas y hemos dejado que se instalen determinados discursos, construcciones, representaciones que muchas veces repetimos de manera acrítica, sin ponernos a pensar realmente en qué implican. Por ejemplo, pobres chicos, la guerra antiimperialista, Chile nos traicionó, o recordamos a Malvinas solamente como una efeméride. No digo que esté bien o que esté mal, sino que la literatura nos invita a cuestionarnos y a pensar si realmente tenemos una mirada crítica al repetir esas frases hechas o simplemente las decimos por decir. Frente a todas estas representaciones que en realidad hemos heredado, llego a la conclusión de que la literatura se presenta como una infiel a esa herencia, que pone en cuestión entonces en las distintas novelas que he trabajado, y específicamente en estas dos que voy a presentar hoy, pone en cuestión un sistema de creencias y valores que ha sostenido el Estado y la sociedad misma. Nos encontramos entonces con novelas en las que se pone en cuestión la imagen del héroe, de la guerra misma, del modo de hablar de Malvinas. Surgen otras formas, otras miradas en relación a ese pasado, e incluso se proponen nuevas miradas hacia el futuro desde la misma ficción. El Desertor, como les decía, es publicado en 1992, coincide con el gobierno de Carlos Menem, por lo tanto es representante de un proceso de desmalvinización. En esta novela, el protagonista la novela en realidad cuenta la historia de un soldado que es enviado a la guerra de Malvinas, pero que muestra un total desapego para esa causa y decide desertar, nada más y nada menos que con un Gurkha. Es decir que, desde el punto de partida de la obra, observamos que este soldado, lejos de querer formar parte de su ejército para defender su patria, decide desertar y con el enemigo, es decir, prefiere el enemigo antes que su propio ejército. Así es que en la novela se van contando las peripecias de este antihéroe para escapar de la guerra. Es decir que en el Desertor se plantea que la antiépica es la manera de narrar, de contar Malvinas, y no la épica a la que nos tenía acostumbrados el discurso nacionalista. Esta idea de desertar nos conduce a pensar varios aspectos. Por un lado, para Yo Perro García, que es el narrador, el protagonista, la guerra no es una gran gesta, sino que es incertidumbre, no sabe hacia dónde va. En un momento en que se siente un perro enviado a un frigorífico, y que además es un lugar en el que él no ha elegido estar y por eso busca la manera de irse. Por otra parte, esta idea de la deserción, el desertar, no es una opción dentro de los supuestos nacionalistas, así que ahí tenemos otro quiebre con respecto a esas concepciones o representaciones que hemos asumido de manera crítica muchas veces.
Pero además, en la imagen de este soldado desertor, aparece otro aspecto de nuestra identidad nacional. Lloper García no solamente es un desertor, sino que es descendiente de los pueblos originarios. Entonces, va a poner de manifiesto otra de las caras del nacionalismo, que intenta homogeneizar bajo los ideales de la nación las pluralidades, las diferencias, las desigualdades que nos caracterizan como país. Él, al ser, como plantea él mismo en una de las citas, al ser indio, nunca fui considerado argentino. Y en este punto, en la novela se construye quiénes fueron en su mayoría los soldados de Malvinas. Según un estudio que realiza la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena, unos 100 excombatientes que pelearon en la Guerra de Malvinas provenían de los pueblos Cuom, Wichi, Mocovi y Mapuche. Entonces, este soldado desertor e indio es un otro en dos sentidos. Por un lado, es un cuerpo otro sobre el que los militares se arrogan el derecho de vulnerar, doblegar, torturar. Y por otra parte, es un otro indio, es decir, un sujeto social que desde la formación misma de la nación queda excluido de todos los proyectos de país y es perseguido, vejado y exterminado. Entonces, él mismo va a decir, bueno, si yo nunca fui considerado parte de este país, ¿por qué ahora sí me incluyen en el ejército para luchar por una causa que ni siquiera considero propia? Fíjense cómo constantemente desde la ficción se van cuestionando un montón de supuestos que por ahí nunca nos hubiésemos puesto a pensar o a reflexionar. Por otra parte, también en la novela se hace referencia y se critica siempre desde el absurdo y de la antiépica, el apoyo social que en un comienzo reciben los soldados ante la guerra y el posterior olvido. Y acá ingresa entonces la importancia que cobra el fútbol, porque se hace referencia al Mundial del 86. La importancia del fútbol en el ser argentino. Bueno, este personaje reflexiona sobre cómo el fútbol sirve para desdibujar situaciones traumáticas e injustas como la Guerra de Malvinas. Es decir que, para hacer una síntesis y no demorarme demasiado, esta novela, que es bastante breve, logra deconstruir ese gran relato nacionalista en la medida en que rompe algunos de sus supuestos. Es un soldado desertor, o sea que ahí podemos poner en cuestión la categoría de héroe, y a su vez, además de ser desertor, es indio, como él mismo se define. Y nos lleva a pensar entonces en la idea de nacionalismo y de la guerra no como una gesta o una gran causa nacional que unifica, sino como una causa que nos permite o nos pone frente a los ojos la diversidad que caracteriza a nuestro país y la mirada también que asumimos para contar Malvinas, que está lejos de ser una épica. Por otro lado, Trasfondo, de Patricia Rato, se publica en el 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. La novela elige un escenario poco común, las acciones no se centran en el combate terrestre, sino que incursionan en un escenario poco explorado, que es el fondo del mar. Los personajes se encuentran lidiando la guerra desde el submarino. Entonces, desde este momento, o a partir de esta elección que hace la autora, por un lado vemos que va a volver visible la irrealidad que caracterizó a la Guerra de Malvinas. Pero por otro lado también nos lleva a pensar en la concepción de guerra que tenemos, porque si pensamos en guerra, vamos a pensar en acción, en combate, en explosiones, en sangre, y lo que caracteriza a esta guerra desde el punto de vista en el que se cuenta es la inacción y la espera constante de que algo pase. Entonces acá otra vez se está poniendo en cuestión la idea del héroe, que en este caso está sin hacer nada esperando que algo ocurra.
En esta novela todos los sentidos, los temas y las denuncias no van a estar en la superficie del texto, sino justamente en su trasfondo. De hecho, es una novela que trata sobre la Guerra de Malvinas, pero en ningún momento se la nombra directamente, sino que todo el tiempo apela a la memoria social del lector. Esa es la estrategia también que se usa para hacer referencia a la conexión entre la dictadura militar y la Guerra de Malvinas. La lógica militar no se va a presentar en la novela mediante la acción física, sino a partir del destrato, la desprotección, la falta de garantías, los destiladores que no funcionan, la computadora de control de tiro que está rota, la falta de información o de directivas de cómo seguir, que mantienen en vilo a estos submarinistas, y que hacen que esa espera sea cada vez más interminable y que se vaya profundizando a medida que avanzamos en la lectura de la novela, esta idea de que están solos, que la fuerza de submarinos no les envía mensajes ni directivas, y llegan a la conclusión de que en realidad eso no es al azar, sino que es algo premeditado. Por otra parte, esta conexión de la Guerra de Malvinas se manifiesta mediante la construcción de elementos simbólicos. Ya voy cerrando. De elementos simbólicos, por ejemplo, al narrador constantemente se le pierden las botas, entonces funcionan como una sinécdoca de los militares, así como podemos hablar del falcón verde. Bueno, en el caso de la novela aparece el tema de las botas de una manera recurrente. A su vez, el estilo de escritura, con una ausencia o escasez de comas y una narración sumamente detallada, hace que a medida que vayamos leyendo se cree una sensación de falta de aire o de asfixia, que puede estar representando a este clima asfixiante que representó la dictadura, una imagen tomada también por Piglia en Respiración Artificial. Por otra parte, se relaciona en un momento, en esta larga espera, los submarinistas empiezan a jugar al juego de la batalla naval, y entonces relaciona Malvinas con un juego, ¿sí? Esa construcción de la guerra se relaciona con la representación que los argentinos que no participamos en ella hemos tenido o tenemos, una imagen que la literatura suele reponer: la guerra como film, la guerra como juego, como imaginación. Ninguna de esas formas es comparable con el horror de la guerra de verdad. Esa sensación de realidad no puede comprenderse porque la imagen que hasta el momento hemos tenido de la Guerra de Malvinas, esa que ha sostenido el relato nacionalista, es una idea romántica o épica. Y Malvinas no se amolda a eso. Por eso es que también desde esta novela se rompe con esta idea épica o romántica de la guerra. Y se plantea esta idea del juego limpio y el juego sucio. En la batalla naval nadie muere, es un juego limpio, lo que no ocurre en la guerra de verdad. Bueno, por último, para no demorarme más, en la construcción de los submarinistas también se rompe con esta categoría dicotómica y antagónica del héroe-víctima. En realidad ellos no son ni héroes ni víctimas, sino simplemente sujetos que están esperando que algo pase. Y en ese esperar realizan acciones de la vida cotidiana, como hacer una torta, rezar, jugar a la batalla naval. Estas escenas de la vida cotidiana se oponen a esa construcción tradicional del héroe, que en ningún momento se va a poner a esperar que las cosas pasen, sino que va a ir a la acción. Cuando finaliza la novela nos enteramos o descubrimos que el narrador en realidad es un fantasma, y con esa elección que hace la autora termina de cerrar esta cuestión de la irrealidad que representa la Guerra de Malvinas. Habla al comienzo de que las dos pertenecen a dos procesos diferentes. El Desertor se publica en el gobierno de Menem, en el que hay una incoherencia entre el discurso interno que reivindica el pedido de soberanía sobre las islas y las políticas exteriores que apuntaban a recomponer los lazos con Gran Bretaña. Entonces, en ese momento, la literatura, específicamente con la novela del Desertor, venía a recordarnos que en realidad todavía hay mucho por investigar, por hablar sobre Malvinas, sobre la violación de derechos humanos y demás aspectos.
En el caso de Trasfondo, que se publica en el 2012, lo hace en un proceso de remalvinización, en el que muchas cuestiones han sido otra vez puestas en escena para repensarlas y cuestionarlas. Entonces, Trasfondo, como el resto de las novelas que se publican en ese proceso de remalvinización, nos viene a recordar que, si bien se está volviendo a hablar de Malvinas, es importante revisar las categorías desde las cuales lo hacemos, revisar los sentidos para que no los repitamos de manera crítica, sino para que nos sirvan para utilizar ese pasado, para entendernos en el presente y para instalar debates futuros. Ahora sí, no robo más tiempo. Bueno, muchas gracias, María Belén. Muy interesantes las dos ponencias que hemos escuchado. Voy ahora a presentar al compañero Ricardo Dubati. Él es investigador del CONICET y además es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Él nos trae una ponencia que se titula Cuerpo, Respiración y Memoria, la Guerra de Malvinas, 1982, representada por el teatro. Así que, Jorge, si estás por allí, te damos la palabra. Buenas, Ricardo, ¿qué tal? Ricardo, No, nos pasa todo el tiempo, ¿Sí? No te preocupes. ¿Sos el hijo? Soy el hijo, sí. Sí, muy preciso. Un gusto. Un placer, la verdad, muchas gracias por hacerme un hueco en la mesa. Originalmente mi idea era viajar hasta Jujuy y no pude hacerlo, así que estoy muy contento porque me tocó una mesa con muchas resonancias con respecto a mi investigación. Ante todo quería comentar que algunas de las cuestiones que voy a comentar a continuación tienen mucho que ver con mi investigación de tesis de doctorado. Yo me doctoré en marzo de este año en la Universidad de Buenos Aires con una tesis dedicada al teatro y la Guerra de Malvinas entre 1982 y 2007. La hice con una beca de CONICET y ahora me encuentro trabajando el recorte 2008-2022 como postdoctorado con otra beca de CONICET. Una de las hipótesis básicas con las que trabajo en mi investigación tiene que ver con la idea de pensar Malvinas como un acontecimiento histórico en los términos de Alain Badiou. Que Badiou utiliza este término para referirse a sucesos históricos que establecen un campo simbólico novedoso, digamos, producen un campo simbólico que quizás antes no existía conformado como tal. En este caso creo que la Guerra de Malvinas aplica de forma muy interesante. A 40 años es muy común todavía ver, por ejemplo, estadios de fútbol que se llaman Islas Malvinas, ver stickers pintadas, murales, homenajes, tatuajes, ropa, obras de teatro, novelas, noticias en la tele, etc. Malvinas está constantemente dando vueltas en torno a nosotros, y creo que eso es sintomático de cómo la posguerra en la que nos encontramos todavía está marcada por una doble relación con la guerra. El prefijo post nos permite pensar entonces la guerra como lo que viene después, cronológicamente, la posguerra como lo que viene después, cronológicamente de la guerra, pero también como lo que ocurre como consecuencia de, en tanto muchos procesos históricos y simbólicos continúan aconteciendo. Yo lo voy a intentar focalizar más que nada dentro de lo que son imaginarios sociales y representaciones, específicamente en el caso del teatro. Ese es el terreno que a mí más me atrae. Ante todo, quería hacer un comentario adicional que tiene que ver con algunos desafíos que tiene Malvinas, con los que me vengo encontrando muy seguido, y que creo que hablan también de esta permanencia de la guerra en la posguerra. Uno tiene que ver con cómo Malvinas, a secas, Malvinas como ente abstracto, digamos, muchas veces es confundida con la guerra. Muchas veces cuando decimos Malvinas se piensa que hablamos específicamente de la guerra. Y en realidad nosotros podemos pensar muchas cosas que conviven en ese nombre.
por un lado la guerra, pero por otro, por ejemplo, la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, que yo la distingo de la cuestión serían los reclamos, sería el proceso histórico extenso, inter y supranacional, que vincula todos los reclamos en torno a la soberanía, pero también encontramos el territorio propiamente dicho. Entonces Malvinas ya en su nombre carga una serie de elementos desafiantes a la hora de organizar nuestra mirada. Por otro lado, hay una imagen muy común que tiende a deshistorizar los hechos de la guerra, que es la imagen de la guerra relámpago, una guerra que aparece de la nada y que vuelve a la nada inmediatamente. Por ende, se la separa de los procesos históricos de los cuales se nutre. Nuevamente, a mí esos procesos históricos y sus imaginarios son parte de lo que me interesa. Otro desafío tiene que ver con pensar Malvinas, en este sentido abstracto, dentro de una historia extensa. Yo pienso Malvinas dentro de la guerra de Malvinas dentro de la cuestión Malvinas, por lo tanto, la historia se hace mucho más compleja, y hay imaginarios que uno los encuentra, por ejemplo, bastante antes de la dictadura. Por ejemplo, buena parte de los reclamos argentinos se basan en la investigación pionera que hace Paul Groussac, que la escribe en francés en 1910, y que no se traduce hasta 1934 al español. Esto reclama entonces pensar en una historia compleja, extensa, y una territorialidad múltiple. No es lo mismo pensar la guerra desde el interior del teatro de operaciones en el frente de batalla, por ejemplo en Pradera del Ganso, que desde Puerto Argentino, o que verlo desde el Belgrano o desde la perspectiva de los pilotos de la Fuerza Aérea. Los posicionamientos, digamos, modifican cómo podemos ver esa guerra. Lo mismo me parece interesante plantear para pensar desde el continente. No es lo mismo la guerra que vemos desde Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires, que por ejemplo la que se ve desde Río Grande, o la que se ve desde Comodoro Rivadavia, o la que se ve desde Montecaseros, o la que se ve desde Mar del Plata. Esto para mí reclama tener en consideración una multiplicidad de cartografías que ayudan a problematizar estas experiencias de la guerra. Por último, me gustaría comentar rápidamente otro eje problemático que tiene que ver con las tensiones entre dictadura y guerra. Es muy común encontrar dos posiciones básicas hacia la guerra de Malvinas. Una es que pertenece a la cuestión Malvinas, por lo tanto la dictadura no tendría gran relevancia. Y por otro lado, la idea de que la dictadura es, que la guerra es resultado exclusivo del accionar de la dictadura. En ambos casos nos encontramos con que nos perdemos ciertos elementos que son mucho más problemáticos y que se hacen muy valiosos cuando cruzamos ambas perspectivas, cuando vemos que hay tensiones justamente entre una guerra claramente impulsada por un gobierno de facto, pero a la vez, por ejemplo, nutrida sobre imaginarios políticos, sociales y culturales que quizás vienen de bastante antes, por ejemplo, de las escuelas, que es una incorporación que típicamente se le atribuye al peronismo, por ejemplo. Entonces, ahí aparecen algunos elementos muy interesantes y que me llevan justamente a pensar que uno de los aportes a los que apunto con esta investigación tiene que ver con encontrar matices y justamente tratar de pensar Malvinas como un archipiélago simbólico. Muchas veces se dice que Malvinas son dos islas. Lo interesante es que Malvinas son muchas más islas, ¿no? Algunas son más grandes, otras más conocidas, otras menos. A mí me interesa pensar entonces Malvinas como ente abstracto, como un archipiélago simbólico, marcado por diferentes islas, algunas más conocidas, algunas menos conocidas, algunas más grandes, otras menos. Entonces, a mí me interesa pensar la isla del teatro, que está conectada con la isla del cine, que está conectada con la isla de la geopolítica, conectada con la isla de la diplomacia, y así. Digamos, cartografiar mi isla del teatro
tendría que ver con pensar esas relaciones en tanto las islas son unidas por el mar. A esto hay que sumar una serie de desafíos en torno al teatro, que es ahora me adentro más en el tema más puntual que me interesa. Por un lado, el teatro sufre de una baja visibilidad. Muchas veces cuando voy a congresos me preguntan si leí a Fogwill, si leí a Soriano, si leí a Gamerro, si vi Los chicos de la guerra o Iluminados por el fuego. En el último tiempo apareció Campo Minado, bastante más para matizar eso. Hay una entrevista donde la propia Lola Arias comenta que le pasa eso a ella en torno a que la gente le cuenta dónde estaban el 2 de abril o el 10 de abril, por ejemplo. Otro desafío tiene que ver con un corpus disperso. Yo ya junté más, cuando empecé mi tesis tenía unas 30 obras de teatro para trabajar, ahora tengo unas 140 obras de teatro dedicadas a Malvinas, y esto trae dos desafíos. Primero, la cantidad, que es enorme y sigue creciendo, especialmente en las fechas redondas. Las efemérides son muy poderosas en Malvinas. Pero por otro lado, y esto tiene mucho que ver con mi tesis, me impulsa a trabajar con una perspectiva federal. Trato de reunir obras de todas partes de la Argentina. Un último desafío tiene que ver con la relevancia cultural que tendría estudiar el teatro. Me pasó en una charla con un amigo hace poco que me dijo como, no sé para qué quieres hablar de teatro si las islas las siguen teniendo los ingleses, y eso es un hecho. Y yo pensaba como, bueno, justamente, si el teatro no tiene la importancia que le estás atribuyendo, tiene otras posibilidades. Esto lo dice también Martín Cohen, por ejemplo, con respecto a la literatura, y a mí me gusta pensarlo justamente como el teatro y el arte ofrecen desvíos singulares. En mi caso, yo quiero trabajar, mejor dicho, vengo trabajando con imaginarios sociales, es un término de Bronislaw Baxko, es un término bastante complejo porque Baxko mismo señala que son bienes simbólicos muy difíciles de aprender porque están en constante movimiento, y de ahí surgió la posibilidad de pasar hacia la noción de representación. Tomo la idea de Roger Chartier, de aquellas prácticas que producen apropiaciones de bienes simbólicos en un momento y en un tiempo dados, pero le agrego una pequeña vuelta de tuerca para pensar representaciones específicas, las representaciones teatrales. En este sentido, las representaciones me permiten pensar cómo el teatro genera un anclaje de esos imaginarios sociales. Y me permite pensar, por ejemplo, cómo Gambaro piensa en 1983 la guerra de Malvinas a partir del sol naciente, por ejemplo. La investigué en la tesis, así que me siento como en casa escuchando hablar de Gambaro. Entonces, trabajo con la teoría del convivio, que es la teoría del otro Dubati que se dedica al teatro, que es como un padre para mí, como ya dije hace un momento. Entonces, el teatro estaría marcado justamente por la presencia de por lo menos dos participantes, un actor y un espectador, generando poiesis, es decir, desplegando un universo poético, en unas coordenadas específicas. Entonces, el teatro está marcado por un acontecimiento que se constituye sobre los cuerpos y que territorializa, porque nos reenvía al lugar donde estamos viendo, pero también desterritorializa, porque nosotros podemos viajar lejísimos simplemente con empezar a leer Hamlet, por ejemplo. Esta presencia del cuerpo nos lleva a justamente unas características singulares que hacen que las representaciones teatrales sean específicas. En mi investigación el objetivo no es, por supuesto, construir una lectura de quién representa mejor, sino justamente concentrarme en el caso del teatro para ponerlo en relación con las investigaciones de narrativa, pero también con las de cine,
también con las de diplomacia, etc. Y en este sentido, el cuerpo aparece como un elemento constitutivo y determinante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, perfecto, nosotros estamos hablando de justamente una actividad que se construye en torno al cuerpo. Por ejemplo, Elie Rosic dice que el teatro es un medio imaginista específico que articula su forma de producir no solo goce estético, sino pensamiento, desde el cuerpo. El cuerpo aparece entonces como una referencia insoslayable, porque también nos reenvía a ciertas cuestiones como las nociones de presencia-ausencia, nos reenvía hacia un uso particular de la metáfora, resignificada por esta idea de la presencia y la ausencia, nos reenvía al campo de los afectos, porque nosotros estamos hablando de un actor que produce formas de interpretar la guerra de Malvinas en este caso, pero también un espectador que trabaja recepcionando esos materiales y produciendo un pensamiento a través de su propio cuerpo. Al tratarse de un acontecimiento, nosotros estamos ante el trabajo del actor, por lo que tenemos dos elementos a tener en cuenta. Primero, podemos ver en el actor que está realizando algo específico para nosotros, y por otro lado tenemos un agregado adicional que tiene que ver con reconocer que ese trabajo dura un momento específico. Por lo tanto, lo interesante es que la guerra de Malvinas en el teatro es pensada a partir de un cuerpo que se vuelve a actualizar constantemente, en cada función. Si nosotros viésemos, por ejemplo, la versión del 84 de Del Sol Naciente, de Griselda Gambaro, la veríamos a Soledad Silveira haciendo de Suki. Sin embargo, si vemos una versión actual, vamos a encontrar otra forma de memoria que habilita ese texto. Esto tiene mucho que ver con unas ideas que presenta Marvin Carson, un teórico norteamericano muy interesante, y con estas ideas voy redondeando, que propone que el teatro podría básicamente ser considerado una actividad espectral, porque nosotros estamos siempre viendo cosas que ya vimos antes. Cuando vamos a ver Hamlet, nosotros reactivamos formas de memoria previas. Recordamos otros Hamlets, recordamos otros Shakespeare, quizás recordamos alguna película, por ejemplo Shakespeare enamorado. Entonces aparece una idea que Carson reenviaría hacia el territorio de Pierre Nora, que lo mencionaron hace un momento, que sería el teatro como lugar de la memoria. Un lugar donde se superponen memorias diferentes. Y para mí, esta es una de las hipótesis principales, y con esto redondeo, el teatro justamente a partir del cuerpo y a partir de todas estas cuestiones, produce formas singulares, específicas de memoria, basadas en la actualización constante del cuerpo y de la respiración, que posibilitan no solo los actores, sino también los espectadores. Pero bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, así que muy agradecido, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ahora quedo yo, le voy a solicitar a Belén que me mande un mensajito acá por la página cuando me falten unos 2 o 3 minutos, como yo he hecho con ustedes. Mi nombre es Adriana Milanesio, soy docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, lugar donde junto con Belén formamos parte de este equipo de investigación, y soy docente también en el Instituto de Formación Docente de la ciudad de Villa Mercedes. Yo presento una ponencia que voy a leer, porque si no me voy a perder en la exposición, que se llama Campo Minado, una apuesta de Lola Arias que pone en tensión la construcción de los archivos nacionales sobre la guerra por Malvinas. En este trabajo me propongo interpretar el tráiler de la obra dramática Campo Minado 2016 de Lola Arias a la luz de algunas concepciones de archivo.
En función de los fragmentos de la obra a los que pude acceder por internet, mi hipótesis de lectura consiste en pensarlos como una ampliación de o un diálogo entre archivos, allí donde los archivos han ardido, según Didi Huberman, en función de una toma de postura ideológica clave. El objeto de estudio no es la obra en sí, sino los rastros de las memorias que encuentro en los fragmentos y que puedo interpretar. Se trata de una memoria desperdigada en múltiples soportes y en múltiples recuerdos. Recién en los albores de la conmemoración de los 30 años del golpe cívico-militar, la narrativa sobre la guerra de Malvinas en Argentina comenzó a incorporarse en la gran narrativa de la dictadura. Esto en función de políticas gubernamentales tendientes a la recuperación de la memoria con vistas a la consecución de justicia para las víctimas. En este sentido, a partir de ese entonces, pudo entenderse a Malvinas como un entramado plurisignificativo que sienta las bases de nuestra nacionalidad y ya no como un conjunto de sentidos fosilizados acerca de grandes entelequias como la patria, la soberanía y la condición de héroes de nuestros excombatientes. Los fragmentos de Campo Minado ponen en tensión los saberes aprendidos y recuperados en las efemérides sobre la guerra de Malvinas en sus múltiples aristas, abriendo la posibilidad de una interpretación plural de un conflicto, entendiéndolo no ya como social nacional, sino de carácter binacional, proponiéndonos pensar la guerra como algo que inexorablemente implica y deja huellas en dos o más acciones, y que atraviesa de manera radical a todos los sujetos involucrados. Por ello, la importancia de conjugar archivos de las dos nacionalidades. La obra de arte funciona como herramienta de una inquietud memorial, según Arfuch, que articula pasado y presente y da respuestas únicas acerca de qué cosas pretende rescatar la memoria del olvido. En este caso, entiendo que a Lola Arias le inquieta, más que el hecho en sí, el impacto que este ha dejado en la experiencia posterior de quienes han vivido la guerra, tanto de un bando como del otro. La obra no cuenta con actores profesionales, sino que quienes suben a escena son verdaderos excombatientes, por lo que la dinámica de engaño o fingimiento que propone Cornago como uno de los elementos básicos de la teatralidad, se torna algo difuso y los actores cobran el papel de performers, en cuya psique se encuentra marcado a fuego un archivo que se actualiza en cada representación. Para el corpus de trabajo solo cuento con el video del tráiler, que como todo tráiler supone fragmentario, se constituye por un conjunto de escenas incompletas en las que se ha tratado de recortar lo más significativo. En función de ello, puedo hipotetizar que el proyecto confronta diferentes visiones de la guerra y para hacerlo explota subjetividades otras que no forman parte del Archivo Oficial Nacional sobre la Guerra de Malvinas. Se trata de una apuesta muy arriesgada, dado que la mirada humanitaria que la directora propone orada las preconcepciones desde las cuales en Argentina se piensa el accionar de los ingleses. Ellos estaban preparados para la guerra, estaban acostumbrados a pelear, iban a bombardear el continente, los gurkas eran asesinos a sueldo. Así también deconstruye los discursos oficiales de la guerra. Los chicos de la guerra solo sufrieron frío y hambre. Poco se habla de las vejaciones y de los delitos de lesa humanidad. Los excombatientes son héroes, cuesta pensarlos como víctimas. No debemos olvidar a los caídos en Malvinas, pero sí a quienes luego no encontraron un lugar en la sociedad y terminaron suicidándose o convirtiéndose en adictos a las drogas. Es necesario continuar con el reclamo porque las Malvinas son argentinas, aunque no haya proyectos claros de incorporación a la nación y de explotación del territorio, etc. Entiendo que esta puesta en crisis se produce porque la autora se permite conjugar archivos diferentes, tratando de rescatar del olvido aquello que está destinado a perecer porque no encuentra su lugar en los archivos oficiales. Fotos personales, canciones, recuerdos, posiciones de combate, rumores, percepciones, entre otras cosas. Y la conjugación de diferentes archivos no se realiza en un espacio neutral, sino que se produce en un escenario, donde la producción semiótica implica mirar y ser visto, donde el derecho a la representación ha conocido una suerte de paradójica democratización, según Cornago, con lo que las vivencias de los veteranos se hacen visibles en sus múltiples significaciones y con ello se democratiza la construcción social de un recuerdo teñido de parcialidades para crear una reconstrucción de un conflicto bélico entre naciones.
El hecho de que los sujetos en escena no sean actores y tampoco reconstruyan acabadamente un personaje, puesto que en la mayoría de sus apariciones simulan ser su yo del pasado y cuentan su propia historia, redobla la apuesta a la discusión sobre los sentidos socialmente construidos. Se trata de antiguos enemigos que van conformando una convivencia pacífica sin renunciar a sus ideologías y percepciones, y que comparten con el público elementos que conforman sus archivos personales. Por eso sostengo que la obra tensiona los elementos teatrales característicos y suspende lo que Cornago llama dinámica de engaño o fingimiento, ya que el que mira no percibe engaño, puesto que no lo habría. Esos sujetos son veteranos de la Guerra de Malvinas. Cuando representan sus vidas como soldados, solo hacen eso, representar, volver a traer al presente su yo del pasado, con su vestimenta, sus tonos de voz, sus miradas, pero siempre son representaciones que están mediadas por el relato desde el presente de excombatientes. El tráiler se compone de 15 escenas, en cada una de las cuales se ponen en tensión diferentes archivos. Mediante estos fragmentos puedo advertir que se trata de una práctica creativa que corresponde a lógicas de archivo y esboza la escena misma como un archivo vivo o monstruoso. Lola Arias correspondería a ese tipo de artistas visuales que se valen del archivo como un punto de unión entre la memoria y la escritura. Y su tarea le ha exigido, según Ana María Walsh, coordinar un corpus dentro de un sistema de elementos seleccionados previamente en el que todos ellos se articulan y relacionan dentro de una unidad de configuración predeterminada. Este corpus está compuesto, como veremos a continuación, por una multiplicidad de elementos que responden a diferentes archivos, tanto argentinos como ingleses. Fotografías, relato documental, música, imágenes cartográficas, vestimenta, elementos audiovisuales, etc. El objetivo ha sido sacar al archivo de su lugar de mausoleo que nadie visita ni consulta, donde los elementos que lo componen solo reciben el paso del tiempo. Según Walsh, esa dimensión enfatiza el papel activo del presente a la hora de definir y dar forma al pasado. En estas coordenadas se ubica la obra de Arias, que dialoga con los planteos de Leonora Arfuch sobre las relaciones entre el arte, la memoria y el archivo. Cito a Arfuch en extenso. Arte y memoria aparecen estrechamente ligados en el horizonte contemporáneo. Diversas manifestaciones dan cuenta de esa inquietud memorial donde el pasado, reciente o distante, se articula en el presente y puede operar como un registro crítico respecto de las diversas formas de la violencia. Guerras, atentados, migraciones, éxodos, fronteras. En unos y otros casos, la visualidad se enfrenta al dilema de la representación. ¿Cómo mostrar, cómo hacer justicia en un sentido ético? Fin de cita. Entiendo que esa inquietud memorial de articular pasado y presente para interpelar la sensibilidad y la responsabilidad común es lo que guía la poética de la autora. Una búsqueda de construir nuevas verdades en función de elementos archivísticos que han ido quedando desperdigados e inconexos por su natural imposibilidad del archivo de dar cuenta de todo, pero fundamentalmente por las voluntades ideológicas que han dejado fuera de él un conjunto de elementos de manera intencional, por lo que, como plantea Didi Huberman, lo propio del archivo es su hueco, su ser horadado. Los agujeros son frecuentemente el resultado de censuras arbitrarias o inconscientes, destrucciones, agresiones o autos de fe. Fin de cita. Así, los archivos sobre Malvinas en Argentina han censurado muchos elementos en pos de la construcción de una identidad nacional basada en el reclamo por la soberanía de las islas y en la heroicidad de quienes fueron a la guerra, hayan sido militares o conscriptos. Cuando comienza el tráiler, uno de los personajes, cada vez que digo personajes lo digo entre comillas, repone parte del archivo histórico. La Guerra de Malvinas duró 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982, y establece un diálogo entre lo breve en el tiempo de la guerra y la extensión de los ensayos. Los ensayos de esta obra duraron un poco más. Se ponen entonces en tensión dos archivos, el histórico, propio de un manual de escuela o de una página de información, y el archivo artístico mediante la recuperación de un dato que suele quedar diluido en los circuitos dramáticos, el tiempo dedicado al ensayo.
En la próxima escena aparece un excombatiente inglés que es interpelado por otro. Allí recuerda una canción que compuso para la guerra. Al ponerla en escena, dado que el personaje la canta, se pone en evidencia la presencia de un archivo personal en pugna por ingresar en el nuevo archivo que construye la obra, dado que se produce un diálogo entre la percepción de uno de los personajes y las técnicas de composición artística. Dice el veterano antes de cantar: escribió una canción, se llama Soldado, Soldado. Todavía pienso que debería haber estado en la obra. Esto representa una disputa por los archivos, en el sentido de qué debe pervivir y qué debe ser olvidado, qué debe pasar a la posteridad y qué debe quedar soterrado. El hecho de no resignarse a cantar un fragmento es una reconstrucción ficcional de la evidencia de la disputa archivística. Luego nos enteramos de que un excombatiente argentino tiene una banda tributo a Beatles, y de esa manera se hace notar que se puede rechazar y admirar a una cultura al mismo tiempo, al menos diferentes aspectos de ella. Esto es importante, porque en el ideario nacional se nos inculca desde los lugares más inadvertidos el desprecio hacia los ingleses, pero es necesario admitir que lo inglés excede lo relacionado con Malvinas. Perfecto. Posteriormente aparece en escena el veterano de origen nepalés. Al fondo se proyecta una foto personal en la que a la izquierda se lee Sukrim 1977 Hong Kong. La imagen muestra a un conjunto de jóvenes entre los que supuestamente está Sukrim y activa un archivo personal con datos que son desconocidos tanto para los argentinos como para los ingleses. Allí el personaje relata: ingresé al ejército británico a los 18 años. Mi padre y mi abuelo pertenecían al ejército británico. La primera selección era un examen médico. Este enunciado pone en tensión el imaginario argentino sobre la presencia de mercenarios a sueldo, ya que esa fantasía nacional se deconstruye y se cuestiona el archivo social argentino, ya que queda claro que el personaje nepalés fue miembro regular del ejército inglés por tradición familiar. Luego se presenta en escena uno de nuestros veteranos. Sobre el fondo se proyecta la imagen de una foto de un soldado, a la derecha de la cual se lee Daniel, 1982, La Plata, Argentina. El excombatiente dice: yo no quería ser soldado, pero acá, en la Argentina, existió la ley del servicio militar obligatorio hasta 1995. Algunos, para no hacer la colimba, fingían enfermedades, se hacían los locos o hasta coimeaban. Aquí, además de la foto, que puede ser personal o puede ser una foto cualquiera de los soldados argentinos, se activa el recuerdo de lo que significaba el servicio militar obligatorio para nuestra sociedad, mediante un testimonio que no formaría parte de un archivo militar oficial, aunque sí tal vez de un archivo legal cuando en 1995 se dio de baja la colimba, así como también un archivo social contenido en el lunfardo y activado con la presencia del término con el cual vulgarmente se conocía el servicio militar obligatorio. Colimba, corra, limpie, barra, haciendo hincapié en que de esa era la única formación que recibían los conscriptos y que el eje del sistema de conscripción era el abuso de poder por parte de los militares. Conclusión. Según puedo apreciar en los fragmentos de la obra disponibles, Lola Arias no solo pone en tensión dos versiones del mismo acontecimiento, sino que pone en diálogo una multiplicidad de archivos: nacionales argentinos, nacionales ingleses, oficiales de la posguerra, oficiales del kirchnerismo, personales, familiares, grupales, fotográficos, discursivos, del orden de los rumores, auditivos, visuales, musicales, escolares, de vestimentas, lo que debía callarse en la inmediata posguerra, el estado de las islas hoy, etc., con lo que se permite una construcción del conflicto en términos de conflicto humano, y se desprende así de los lugares comunes que sobre la guerra de Malvinas se han construido durante estos años de democracia. Se produce así una reconstrucción de ese archivo censurado, fragmentado, elidido, para dar lugar a un archivo más plural, consciente de las múltiples aristas que podrían conformar un archivo que no haya ardido, que carezca de huecos, de intencionales básicos. Según Verónica Pereira, en un contexto memorial que malvinizó la política y la producción dramática, Campo Minado desafió la frontera de lo decible sobre la guerra de 1982.
Volvió visible y audible una trama de relatos testimoniales que expandieron los límites no solamente de las memorias oficiales, sino también de las imágenes socialmente dominantes de la guerra, de los hombres que la batallaron y de sus vidas de posguerra. Fin de cita. La obra, desde su título, devela una constelación de sentidos. La problemática de Malvinas no se reduce a un campo minado por la presencia de bombas en territorio isleño, sino porque la fertilidad del primer concepto se ve interpelada por la fuerza que arroja la condición de inmediata muerte y destrucción. La o las memorias representan un campo minado en el que ha desaparecido una multiplicidad de elementos en función de los intereses de turno y que es necesario reconstruir mientras los veteranos de ambas nacionalidades aún estén en condiciones de contar su propia vida, para reflexionar como sociedades acerca de las huellas que dejan las subjetividades, el haber sido parte de un conflicto armado más allá de quien tenga o no siempre la tan discutible razón. Por medio de una obra de arte se tensiona el pasado digno de recuerdo para los argentinos, para reconstruir la relación entre pasado y presente y funcionar, de ese modo, como registro crítico de la violencia que implica la guerra, pensándola como matriz de la herida humana en general y apartándose del tan sentido tópico nacional, Guerra de Malvinas, y sus significados asociados. Bueno, muchas gracias. Esa es mi participación. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Que me fije. Nos quedan 13 minutos en esta mesa, así que, bueno, invito a los presentes que habiliten sus micrófonos, a los compañeros que han participado, para inaugurar este espacio de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Bueno, yo quisiera preguntarle, nadie toma la palabra, yo quisiera preguntarle a Claudio, cuando comenzaste tu ponencia, nos dijiste que la obra La mala sangre había sido escrita en 1981 y estrenada en 1988. Yo lo que quería saber era... Habilita el micrófono, por favor. Sí, escrita en el 81, pero estrenada no en el 88, sino en el 82. Ah, perdón, yo me anoté la pregunta, todo, pero escuché mal, discúlpame. Muy bien, muy bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Me quedé pensando también cuando lo escuché a Ricardo, cuando él decía que el teatro es aquel lugar donde se superponen memorias diferentes y que se produce una actualización constante del cuerpo. Yo, bueno, pensaba en el texto que yo traía a colación en Campo Minado y me preguntaba qué podría ocurrir una vez que ya no haya excombatientes que lleven, que de hecho, bueno, la obra tuvo un periodo muy breve, ¿no?, de estar sobre el escenario. Pero bueno, ¿cómo podría actualizarse un tipo de texto así? Ante todo, me disculpo si hay sonidos de taladros o martillos de fondo porque están refaccionando en el piso de arriba de mi casa y por suerte se coparon mientras yo exponía hace un rato, pero ahora empezaron a darle con todo, así que quizás se escucha de fondo. Bueno, eso es una de las cosas interesantes que ofrece el teatro en el corpus que yo vengo desplegando y encontrando y actualizando, que es que hay una gran diversidad de formas de pensar la guerra. Hay algunos casos donde, de hecho yo suelo pensar tres tendencias históricas, una que iría del 82 al 92, memorialista, centrada en transmitir una idea más o menos unívoca de cómo recordar y qué recordar, muy vinculada con la cuestión de la desmalvinización. Un segundo momento que prioriza el despliegue poético,
vinculado, digamos, entre 1993 y 2007, y un tercer momento, donde Campo Minado entra plenamente, que es un camino intermedio. Son obras que buscan hacer una memoria abierta, una memoria plurívoca, podríamos decir, ¿no? Obras que, como Campo Minado, hacen este juego de, bueno, te vamos a dar información, te vamos a mostrar estos archivos, y uno como espectador es un poco el que tiene que resolver, ¿no? Después, ¿qué hace con esos materiales tan desbordantes, tan contrastantes en algunos casos? Y creo que esa es una de las cosas interesantes que tiene el teatro, que es que ha tenido formas muy diversas de acercarse, y que como no tiene necesariamente que hablar de la historia desde la perspectiva de un historiador, ¿no? Desde una rigurosidad académica metodológica, tiene las posibilidades de encontrar formas diversas de activar esas memorias, esas voces. Por ejemplo, algo que pasa mucho con el teatro, el teatro que toma la Guerra de Malvinas, es trabajar mucho con los familiares, ¿no? No tanto con los soldados, sino, por ejemplo, cómo impacta la guerra en esas familias, ¿no? Hace ya algunos años, se había estrenado una obra que se llama No estamos ganando. Es una obra correntina, de Paso de los Libres, que ahora va a estar en la Fiesta Nacional del Teatro en Chaco. Y, por ejemplo, esa obra trabaja sobre dos figuras, dos hermanos, un muchacho y una chica, y lo interesante es que la obra trabaja con cómo la hermana intenta sobrellevar la experiencia posterior de la guerra de su hermano, ¿no? Problematizándolo de una forma bastante inquietante, pero a la vez muy estimulante, porque uno de golpe puede ponerse en ese posicionamiento, ¿no? Puede intentar tratar de entender cómo se viviría la experiencia de la guerra siendo una hermana que de golpe ve que su hermano vuelve de la guerra con un síndrome de estrés postraumático prácticamente salvaje, en el caso de esta obra. No spoileo más, pero digo, lo interesante es eso, y lo interesante es que hay obras que trabajan quizás retomando voces de forma muy directa, como Campo Minado, pero también, por ejemplo, El Silencio Ficticio, de Andrés Fernández Cabral, donde a través de un procedimiento de desdoblamiento, Andrés puede hablar de su propia experiencia de la guerra, lo hace bajo un personaje que se llama Guillermo Soto. Es una obra bellísima de Río Gallegos, y bueno, justamente, ¿no? Aparecen estas posibilidades muy diversas. Lo que sí yo creo es que hay que aprovechar que tenemos todavía muchos excombatientes y que podemos escuchar su visión de las cosas. Eso para mí igual es muy valioso, y creo que van a empezar a aparecer algunas obras más que empiecen a retomar esas problemáticas a futuro. No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo sigo teniendo preguntas, porque cuando te dicen coordinar la mesa, uno trata de generar el diálogo, pero no sé si alguno de los participantes quiere preguntarnos algo. Parece que no. Entonces, bueno, yo le quiero preguntar a Belén si alguna de estas dos obras ella tuvo la posibilidad de llevarlas a la escuela secundaria. La verdad es que lo desconozco, si ella pudo trabajarlas, y bueno, cuál fue, si la respuesta es positiva, cuál fue la recepción por parte de los chicos, qué ocurrió en las aulas. Sí, en el caso de Trasfondo, la trabajé en la escuela secundaria. También otra, bueno, que no está en el corpus para esta presentación, que fue escrita, pensada en adolescentes, en un público adolescente, no es el caso de Trasfondo. La trabajé en una escuela rural, en la que soy docente, con un sexto año. La particularidad de esos estudiantes es que no estaban acostumbrados a lecturas tan complejas, en cuanto a la temática que se abordaba y a la forma de escritura. Así que bueno, primero hicimos
todo un marco teórico para trabajar ciertas categorías, y después de la lectura, que en realidad los fui acompañando, porque bueno, por ahí se les dificultaba esto de la ausencia de comas, que realmente cuando uno lo lee falta el aire, y cuando yo recuerdo mi lectura de trasfondo me sigue faltando el aire, así que lo fui acompañando en ese proceso, pero la verdad que les encantó, y bueno, surgieron debates en torno a cómo pensamos, cómo hacemos memoria sobre Malvinas, lo que ellos sabían y que se pusieron a pensar luego de leer la novela. Incluso después se la recomendaban a otras personas, así que la verdad que fue una experiencia muy linda. Y este año, bueno, tenía pensado, no sé si voy a llegar con los tiempos, pero trabajar Nadar de pie, que es otra novela, eh, esa sí pensada para adolescentes, pero que nos da otra mirada de Malvinas. Quería comentar esto de que me parece interesante en todas las ponencias, que todos tenemos en común en cómo el arte nos presenta, nos hace tener una mirada refractaria de la realidad, y ver, o sea, nos saca, digamos, de nuestro lugar de confort, por decirlo de alguna manera, y tomar otras perspectivas, o ver las cosas desde otros ángulos. Y me parece que está bueno eso, porque nos alejamos de esa glorificación o esa museización, y empezamos a pensarnos en nuestro presente, y pensar cómo haremos memoria de eso en el futuro. Bueno, que se relaciona también con esta pregunta que vos hacías: ¿qué va a pasar cuando ya no haya excombatientes? Así que bueno, me parece interesante esto del arte que nos atraviesa. Bien, sí, creo que bueno, que como dijo Pilia, ¿no? Como narrar los hechos reales, y estoy pensando en esa obra escrita por Gambaro en el 81, bueno, cómo poder hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? De manera simbólica, de manera decidida, cómo lograrlo, ¿sí? De manera oblicua, cómo comentarlo. Claudio, ¿vos tenés alguna o has podido recabar información acerca de cómo fue recibida en su tiempo cuando esta obra se presenta? En líneas generales, el trabajo de Gambaro está... ¿Sí? ¿Se escucha? Está un poco en línea con otros dramaturgos como Roberto Cosa, por ejemplo, es decir, hay todo un público en particular que está viendo este teatro, ¿no? Por otro lado, uno podría decir que también es un teatro que apela a un público, si bien no masivo, por supuesto, masivo no, pero sí un público extendido. Y ni hablar que es la problemática de la memoria, fundamentalmente, que es lo que están buscando estos dramaturgos, tiene un público que va, lo recibe y, por supuesto, lo que me llama mucho la atención y lo que en este momento me tendría que dedicar a terminar de recabar, es que hay muchísima escritura sobre el teatro en este momento, ¿no? Hay muchísima crítica. Es decir, en particular es un teatro que genera una gran cantidad de textos que habría que tener mucho cuidado de decir que son subsidiarios, porque en definitiva no lo son, porque se habilita a la crítica teatral como un elemento también de reflexión sobre la memoria. Que quizás con otro teatro no había ocurrido, quizás por la importancia desmesurada que tienen directamente las obras en sí mismas, pero acá lo que empieza a ocurrir, me parece a mí como un evento interesante, al margen de la recepción en el espectador, cómo recibe la crítica estas obras, y eso habilita otras instancias nuevas de escritura, ¿no? Ese es quizás el fenómeno que más me interesa a mí particularmente de la recepción de estos dramaturgos. Fundamentalmente Griselda Amaro, porque es también una autora muy central, quizás yo tampoco soy ningún iconoclasta con la ponencia, es una figura muy importante, pero no solamente, ¿no? Por eso creo que hay que pensarla en toda una constelación de autores que están pensando la cuestión de la memoria, cómo hablar de el terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? El gesto de Gambaro es no hablar directamente del terrorismo de Estado, sino apelar a establecer analogías históricas, y ni siquiera, ¿no? Porque en realidad la analogía, que es un poco lo que trato de sostener,
no es con la historia, sino con las figuras literarias que de alguna forma forman parte del acervo cultural del siglo XIX, ¿no? Por eso no creo que Gambaro escriba contra Rosas, pero no puede dejar pasar esa figura que el siglo XIX construye, que es la figura del poder total igualado a Rosas, ¿no? Y sobre eso se ha escrito largo y tendido, la crítica ha trabajado largo y tendido sobre esa cuestión. Bien. Bueno, creo que estamos sobre la hora ya, así que si nadie más quiere participar, de mi parte agradecerles el momento compartido, ¿sí? Y agradecer también a la organización del Congreso, a Santiago Ficoseco que está allí llevando adelante la grabación de este evento. Así que nos encontraremos seguramente leyéndonos o compartiendo otros momentos. Buenísimo, muchas gracias. Muy bien.